Estaba regando mis orquídeas en la sala cuando el golpe de la puerta me sobresaltó. Me giré y ahí estaba Camila, mi nuera, parada en medio de mi sala con 4 enormes maletas de diseñador. La miré fijamente y con la voz más serena que pude reunir le pregunté: ¿pediste permiso para entrar? Antes de que ella pudiera abrir la boca, mi hijo Mateo apareció por la espalda cargando más equipaje. Me miró, esbozó una sonrisa nerviosa y soltó las palabras que me caerían como un balde de agua helada: mamá, ella no necesita permiso en su propia casa. El aire abandonó mis pulmones. ¿Su propia casa? Camila ni siquiera se molestó en disimular su desprecio. Paseó su mirada por mis paredes, arrugó la nariz y dijo con tono de burla: huele a humedad y a encierro. Y por favor, Mateo, esa alfombra vieja la quiero en la basura hoy mismo. Me da alergia de solo verla. Era la alfombra que mi difunto esposo y yo habíamos comprado con nuestros primeros ahorros hace 40 años. En ese instante, la sangre se me heló en las venas. El mundo se me vino abajo al ver a mi propio hijo agachar la cabeza y darle la razón sin atreverse a mirarme a los ojos. Si fueras tú, cuando el hijo que llevaste en tus entrañas le abre la puerta a alguien para arrebatarte el refugio de toda tu vida, ¿qué harías? Cuéntamelo aquí abajo en los comentarios, porque te aseguro que lo que decidí hacer después, tal vez muchos de ustedes no se atreverían ni a pensarlo. Los primeros días fueron una pesadilla que se repetía cada mañana, una lenta y dolorosa agonía que me robaba el oxígeno en mi propio hogar. Mi casa, el lugar que Roberto y yo construimos ladrillo a ladrillo con nuestras propias manos y donde cada rincón guardabas un recuerdo, de pronto se sintió como territorio enemigo. Camila se paseaba por los pasillos como si fuera una reina inspeccionando un reino recién conquistado. Sus tacones resonaban contra la madera a todas horas, un sonido seco, metálico y autoritario que me provocaba escalofríos y me recordaba constantemente que mi paz había sido secuestrada. Empezó a cambiarlo todo. Movió los sillones pesados arrastrándolos sin cuidado, quitó mis cortinas porque le parecían deprimentes y sin estilo, y llenó el espacio con adornos fríos, grises y sin alma que compraba por internet usando, por supuesto, el dinero de mi hijo. Pero el golpe más cruel llegó un martes por la tarde. Bajé a la sala y encontré enormes bolsas negras de basura apiladas sin piedad junto a la puerta principal. Mi corazón dio un vuelco. Me acerqué con las manos temblorosas, abrí una de las bolsas y ahí, aplastado bajo revistas de moda y cajas de zapatos vacías, estaba el reloj de péndulo que Roberto reparaba cada domingo y junto a él su preciada colección de discos. Sentí un nudo en la garganta tan apretado que casi me ahoga. Llamé a mi hijo intentando mantener la voz firme, exigiendo una explicación. Mateo bajó las escaleras apresurado, seguido muy de cerca por Camila, quien cruzó los brazos con una postura de superioridad absoluta. Le señalé las bolsas y le dije que esas eran las cosas de su padre, objetos con un valor sentimental incalculable. Camila rodó los ojos, soltó un suspiro exagerado y me dijo con total descaro que eso era pura basura acumulada, que estaban intentando modernizar el lugar para darle clase y que no podían vivir rodeados de vejestorios. Esperé que mi hijo me defendiera, esperé que el niño, al que le curé las heridas y al que le enseñé a dar sus primeros pasos, levantara la voz por el respeto a la memoria de su propio padre. Pero Mateo solo bajó la mirada, se frotó la nuca y con una cobardía que me dolió más que una bofetada, me dijo que Camila tenía razón, que solo ocupaban espacio y que me comprarían
cosas nuevas. El dolor se transformó en algo mucho más oscuro y frío dentro de mi pecho. Pero la humillación sistemática no terminó ahí. Al día siguiente, intenté aferrarme a mis viejas rutinas para no perder la poca cordura que me quedaba. Me levanté temprano y preparé el guiso tradicional que a Mateo le encantaba desde que era un niño. El aroma a especias y a hogar llenó la cocina. Cuando se sentaron a la mesa, les serví un plato humeante a cada uno con la esperanza de tener un momento de paz. Camila tomó la cuchara, revolvió la comida con una mueca de asco evidente y la dejó caer haciendo un ruido irritante. Con una voz infantil y manipuladora, le dijo a mi hijo que ella no podía comer eso, que tenía demasiada grasa, que no era sano y que además olía extraño. Mi hijo, en lugar de probar bocado, apartó su plato y me dijo que no me ofendiera, pero que preferían pedir comida de un restaurante caro porque mi sazón ya no les caía bien. Me quedé de pie junto a la estufa, estática, observando cómo mi propio hijo tiraba a la basura el esfuerzo y el amor que le había preparado para luego sentarse a comer riendo con ella. En ese preciso momento, cualquier otra mujer de mi edad se habría quebrado, habría roto a llorar, habría suplicado un poco de respeto, habría gritado o se habría encerrado en su cuarto a maldecir su suerte. Pero yo no derramé ni una sola lágrima. Las lágrimas son para los que se rinden, y yo estaba muy lejos de rendirme. Comprendí de inmediato que enfrentarme a ella a gritos no serviría de absolutamente nada. Camila era una experta en hacerse la víctima, y Mateo estaba ciego, completamente manipulado, convertido en una marioneta sin voluntad. Si yo hacía un escándalo, solo les daría la excusa perfecta para tacharme de loca, de senil o de suegra histérica. Así que elegí el arma más letal que existe, el silencio. Un silencio sepulcral, paciente y calculador. Los dejé creer que habían ganado. Dejé que Camila pensara que yo era solo una anciana sumisa, un mueble viejo y una molestia temporal en la casa que ella ya daba por suya. Pero por las noches, cuando la oscuridad envolvía la casa y ellos dormían plácidamente en la que alguna vez fue mi habitación matrimonial, yo me convertía en un fantasma en mi propio hogar. Caminaba de puntillas, sin hacer el menor ruido, hasta el viejo despacho de Roberto, el único rincón que Camila aún no había destruido porque le daba pereza limpiar el polvo. Encendía una pequeña linterna y comenzaba mi búsqueda sistemática. Abría los pesados cajones de madera, revisando carpetas amarillentas, contratos antiguos y documentos legales de hace décadas. Sabía perfectamente que el amor incondicional no me iba a proteger y que los llantos no me devolverían el respeto ni las llaves de mi casa. Solo la frialdad implacable de la ley podría hacerlo. Mientras mis dedos acariciaban esos viejos papeles, mi mente se volvía de acero. Ellos creían estar pisoteando a una pobre anciana indefensa, sin tener la menor idea de que estaban despertando a una fuerza que pronto los iba a dejar sin nada. Fue un jueves por la madrugada cuando la verdadera cara del monstruo se asomó por completo en la oscuridad de mi propia casa. El insomnio me había empujado a salir de mi cuarto para buscar un vaso de agua en la cocina. El pasillo estaba en penumbras, pero al acercarme a la sala, vi un hilo de luz que se colaba por debajo de la puerta del despacho, el despacho de mi difunto esposo. Me detuve en seco. Del otro lado, escuché la voz de Camila, baja pero cargada de una emoción venenosa, casi eufórica. Me pegué a la pared, conteniendo la respiración hasta que me dolieron los pulmones y agudicé el oído. Sí, licenciado,
La propiedad está en una zona de alta plusvalía, decía ella, arrastrando las palabras con esa arrogancia que la caracterizaba. No se preocupe por los detalles legales ni por la señora. Mi esposo ya tiene todo bajo control. Mañana mismo conseguimos su firma y cerramos el trato. 2,5 millones, trato hecho. En cuanto se concrete, nos mudamos a la zona exclusiva que le comenté. Sentí que el piso de madera desaparecía bajo mis pies. Me tuve que tapar la boca con ambas manos para ahogar el grito de dolor que me desgarraba la garganta. Estaban vendiendo mi casa, mi refugio, mis recuerdos, el techo que me cobijaba. Lo estaban rematando a mis espaldas como si fuera un par de zapatos viejos. Y mi propio hijo, el niño al que le dediqué mi juventud entera, era el cómplice principal de esta traición tan asquerosa. Regresé a mi cuarto arrastrando los pies, pero esa noche no derramé ni una sola lágrima. El dolor se había transformado en una rabia helada, una lucidez aterradora. A la mañana siguiente, el teatro comenzó. Estaba yo sentada en el comedor, fingiendo tomar mi café, cuando Mateo bajó las escaleras. Traía una carpeta azul pegada al pecho y vi claramente cómo le temblaban las manos. Evitaba mi mirada, fijando la vista en la taza, en el mantel, en cualquier lugar que no fueran mis ojos. Camila, por su parte, entró detrás de él, apoyándose en el marco de la puerta de la cocina, fingiendo limarse las uñas, pero con la mirada fija en nosotros, como un depredador acechando a su presa. «Mamá», empezó Mateo, aclarándose la garganta con nerviosismo. «Tengo que pedirte un favor rápido. Hablé con tu agente del seguro médico. Hubo una actualización en las pólizas del gobierno y necesitas firmar estos papeles hoy mismo para que no te quiten la cobertura. Es pura burocracia, ya sabes cómo son, pero urge que lo hagamos ya». Deslizó la carpeta frente a mí y me tendió una pluma elegante. Bajé la mirada hacia los documentos. Estaban redactados con una letra diminuta, llenos de términos legales confusos, pero mi vista era perfecta y mi mente estaba más afilada que nunca. Pude leer claramente palabras como cesión de derechos, poder notarial y traspaso de dominio. No era ningún seguro médico, era mi sentencia de muerte financiera. Era el papel que me dejaba en la calle. Levanté la vista y lo miré fijamente. Lo miré con la esperanza rota de una madre que busca un último destello de bondad en su hijo. ¿Estás seguro de que esto es solo para el seguro médico, hijo?, le pregunté, arrastrando cada palabra, dándole una última oportunidad para arrepentirse, para tirar esos papeles y pedirme perdón. Mateo tragó saliva, su manzana de Adán subió y bajó, y una gota de sudor frío le recorrió la sien. «Sí, mamá, confía en mí. Es por tu bien, para cuidarte», mintió. Mintió mirándome a la cara. Desde la puerta, Camila resopló impaciente. «Ay, suegra, por favor, firme de una vez. Mateo tiene prisa, tiene que ir a trabajar y no podemos perder toda la mañana en esto. Es por su salud, no sea terca. Cualquier otra persona en mi lugar habría tirado la mesa, habría rasgado los papeles y los habría echado a patadas de la casa. Pero yo no. Yo tomé la pluma con una calma que los desconcertó. Vi cómo los ojos de Camila brillaban de pura avaricia, cómo Mateo soltaba el aire retenido en sus pulmones. Creyeron que habían ganado, creyeron que la pobre anciana ignorante había caído redondita en su trampa. Lo que este par de buitres no sabían, lo que jamás imaginaron, es que mi Roberto no solo me dejó una casa, me dejó lecciones de vida. Roberto era un hombre astuto, un zorro en los negocios que conocía lo peor de la naturaleza humana. Hace más de 20 años, él y nuestro abogado, el viejo don Arturo,
me hicieron sentar en esa misma mesa para enseñarme un truco vital. Rosa, me dijo mi esposo aquella vez, el dinero cambia a la gente. Si algún día alguien te presiona, te amenaza o te engaña para firmar algo contra tu voluntad, no pelees. Solo usa la firma de emergencia. La firma de emergencia no era otra cosa que mi firma habitual, pero con 3 alteraciones minúsculas, un bucle al revés en la letra inicial, la falta de un punto final y una inclinación invertida en el apellido. Un detalle que a simple vista parecía la firma temblorosa de una mujer mayor, pero que en los registros del banco y de la notaría de don Arturo significaba una sola cosa: estoy firmando bajo amenaza o fraude. Este documento es nulo y debe ser bloqueado inmediatamente. Acomodé el papel, respiré hondo y deslicé la tinta sobre la línea punteada. Tracé el bucle al revés. Omití el punto. Invertí la inclinación. 1, 2, 3 veces en cada página que Mateo me iba pasando con prisa. Cuando terminé, dejé la pluma sobre la mesa con un golpe seco. Mateo recogió los papeles, casi arrancándomelos de las manos, cerró la carpeta y me dio un beso rápido y frío en la mejilla. Gracias, mamá. Ya verás que vas a estar muy bien cuidada. Camila ni siquiera se despidió. Dio media vuelta con una sonrisa triunfal, sacando su celular para, seguramente, llamar al comprador. Los vi salir por la puerta principal, apurados, eufóricos, creyendo que se acababan de hacer millonarios a mis costillas. Me quedé sola en el comedor, mirando la taza de café a medio terminar. No sentí miedo, no sentí tristeza. Sentí una profunda y escalofriante tranquilidad. Habían lanzado la primera piedra, pero no tenían idea de la avalancha que yo acababa de desatar sobre sus cabezas. Que disfruten su victoria de cartón, pensé, porque la verdadera obra maestra apenas estaba por comenzar. En cuanto escuché el motor del auto de Mateo alejarse, no perdí un solo segundo. Me quité el delantal de cocina, me puse mi abrigo más grueso y salí a la calle cuidando de que ningún vecino chismoso me viera. Tomé un taxi directo al centro de la ciudad, al viejo edificio de cantera donde se encontraba el despacho de don Arturo. Don Arturo no era solamente mi abogado, era el mejor amigo de mi difunto esposo, el hombre que conocía todos los secretos y sacrificios que nos costó levantar nuestra familia. Su oficina olía a madera vieja, a café cargado y a una lealtad inquebrantable. Cuando me vio entrar, su sonrisa afable se desvaneció de inmediato al notar la dureza y el cansancio en mis ojos. Se levantó apresurado, me ofreció una silla de cuero y me sirvió un vaso de agua. Rosa, muchacha, te veo pálida. ¿Qué ocurre?, me preguntó con genuina preocupación. Me senté, respiré hondo para calmar el temblor de mis manos y le solté la verdad de golpe. Le conté absolutamente todo. Le hablé de la invasión de las maletas, de los insultos y la arrogancia de Camila, de la humillante cobardía de mi hijo y, finalmente, del teatro asqueroso de los papeles del supuesto seguro médico. Cuando le mencioné que no había opuesto resistencia y que había utilizado la firma de emergencia, esa firma con los trazos invertidos que habíamos acordado hace más de 10 años, don Arturo se echó hacia atrás en su sillón, cerró los ojos por un instante y soltó un suspiro largo y profundo. Ese muchacho no sabe con quién se metió, murmuró negando con la cabeza. Se levantó despacio, apoyándose en su bastón, y caminó hacia la pesada caja fuerte de hierro que descansaba en la esquina de la habitación. Escuché el tintineo de las llaves, el giro de la perilla y el crujido metálico de la puerta al abrirse. De lo más profundo de la caja sacó un sobre grueso, lacrado,
que llevaba mi nombre escrito con el pulso firme e inconfundible de Roberto. El corazón me dio un vuelco al ver la letra de mi esposo. Don Arturo regresó al escritorio y desplegó los documentos frente a mí. Rosa, tu marido era un hombre que veía la tormenta mucho antes de que cayeran las primeras gotas, me dijo con una voz grave que resonó en la habitación. Él siempre supo que Mateo, aunque tenía buen corazón, era un muchacho de carácter débil, demasiado fácil de manipular por la persona equivocada. Por eso, meses antes de fallecer, me hizo redactar esta cláusula especial en el testamento original. Una cláusula secreta que ni tu hijo ni esa arpía de nuera conocen. Me incliné hacia adelante, devorando cada palabra del documento, mientras el abogado me explicaba. El texto establecía un candado de hierro puro sobre nuestra propiedad. Decía claramente que cualquier intento de traslado de dominio, venta, donación o cesión de derechos sobre la casa requería, de manera obligatoria y presencial, una confirmación cruzada y verbal entre don Arturo y yo frente a un notario de confianza. Ningún papel firmado en privado tenía validez. Pero eso no era lo más impactante. Había un párrafo adicional, un castigo letal y visionario diseñado por Roberto. Si se demostraba que alguien intentaba forzar mi firma, engañarme o actuar a mis espaldas para vender la casa, Mateo perdería automáticamente cualquier derecho a la herencia, tanto presente como futura. Todo, absolutamente todo el patrimonio, pasaría a un fideicomiso cerrado y controlado exclusivamente por mí. En pocas palabras, si intentaban dejarme en la calle, los que terminarían en la ruina absoluta serían ellos. Una mezcla de alivio y dolor me inundó el pecho. Mi Roberto me estaba protegiendo desde el más allá. ¿Y ahora qué hacemos, Arturo?, le pregunté, aferrándome al borde del escritorio. ¿Los enfrentamos hoy mismo? ¿Llamamos a la policía? El viejo abogado sonrió de lado con esa astucia brillante que solo dan los años de experiencia en los tribunales. No, Rosa, si los detenemos ahora, Camila inventará que fue una confusión, que tú te equivocaste al leer, que no entendiste los papeles. Se harán las víctimas y buscarán otra forma de atacarte después. Las ratas siempre encuentran un agujero por donde escapar si las acorralas muy pronto. Se inclinó sobre el escritorio y me miró a los ojos con una intensidad que me erizó la piel. Vamos a dejar que ellos solitos se pongan la soga al cuello. Vamos a permitir que lleven esos documentos con tu firma falsa al registro público de la propiedad. En el momento exacto en que entreguen ese papel para iniciar el trámite de venta, el sistema de seguridad saltará por la cláusula de tu esposo. Ya no será un simple malentendido familiar, Rosa. Se convertirá automáticamente en un delito federal de fraude y falsificación de documentos. Tendremos las pruebas físicas selladas e ingresadas al sistema por sus propias manos. No habrá escapatoria. Un escalofrío me recorrió la espalda. Estaba a punto de tenderle la trampa legal perfecta a mi propia sangre. Por una fracción de segundo, la imagen de Mateo de niño, corriendo por el patio de la casa, cruzó por mi mente y una punzada de dolor maternal me pinchó el corazón. Pero luego recordé las bolsas de basura con los discos de su padre, recordé el desprecio en la mirada de Camila y la forma en que mi hijo permitió que me humillaran en la mesa que yo misma limpiaba para ellos. El amor de madre es infinito, sí, pero mi dignidad ya no estaba en oferta. Hazlo, le dije a don Arturo con una voz tan firme y fría que hasta a mí me sorprendió. Prepara la trampa, deja que sigan creyendo que son más listos que yo.
que festejen su dinero imaginario. Yo me encargaré de mantener la calma en la casa hasta que la bomba les estalle en la cara. El fin de semana llegó coronado por un cinismo que, hasta el día de hoy, me revuelve el estómago. Creyendo que ya tenían la venta de mi casa asegurada gracias a mi firma falsa, Camila decidió que era el momento perfecto para celebrar su triunfo. Desde el mediodía, la casa se llenó de cajas de botellas de licor caro, arreglos florales ostentosos y un servicio de banquetería que desfilaba por mi cocina ensuciando todo a su paso. Organizó una fiesta ruidosa, vulgar y llena de sus amistades, personas tan vacías y superficiales como ella, que se paseaban por mi sala evaluando los muebles y riendo a carcajadas. Yo me había encerrado en mi habitación desde temprano, intentando ignorar el escándalo. La música electrónica retumbaba con tanta fuerza que hacía vibrar los cristales de mi ventana y los cuadros en las paredes. Cada carcajada que subía por las escaleras era como una aguja clavándose en mi pecho. Pero la verdadera pesadilla, la humillación más grande que he vivido en mis 68 años, estaba por ocurrir pasada la medianoche. La puerta de mi cuarto se abrió de golpe, sin un solo toque previo. Era Camila. Llevaba un vestido ajustado, una copa de champaña a medio terminar en la mano y el maquillaje ligeramente corrido. Detrás de ella asomaba la figura tambaleante de mi hijo Mateo. Me senté en el borde de la cama, mirándolos con una calma que me costaba mantener. «Suegra», arrastró las palabras Camila, con una sonrisa torcida y la mirada vidriosa. «Mis amigas tomaron de más y ya es muy tarde para que manejen. Se van a quedar a dormir aquí, y como son 3, van a necesitar esta cama, así que necesito que recoja sus cosas y nos deje el cuarto». La miré sin dar crédito a lo que escuchaba. Quería echarme de mi propia cama, en mi propia habitación, para dársela a sus amigas borrachas. Giré el rostro hacia mi hijo, esperando que esta vez, al menos esta vez, la sangre le hirviera y pusiera un alto a semejante locura. Pero Mateo solo se recargó en el marco de la puerta, bajó la mirada hacia sus zapatos y, frotándose el cuello con evidente fastidio, soltó la frase que terminó de matar al niño que yo había criado. «Es solo por unos días, mamá», me dijo con voz apagada. «No hagas un escándalo frente a las visitas, por favor. Hay un catre viejo en el cuarto de los tiliches, en el sótano. Puedes quedarte ahí hasta que se vayan. Te bajo unas cobijas al rato». No hubo golpes, no hubo violencia física, pero les juro que esas palabras me dolieron 1000 veces más que si me hubieran arrancado la piel a tiras. Me levanté en silencio. Camila, con una prisa indignante, tomó una bolsa de plástico del supermercado y empezó a meter mis medicinas, mi cepillo de dientes y un par de blusas hechas bola, como si yo fuera una indigente a la que estaban expulsando de un albergue. Me entregó la bolsa en la mano y señaló la puerta con la barbilla. Bajé las escaleras lentamente. Cada escalón hacia el sótano era un descenso hacia la oscuridad total. El sótano era un lugar húmedo, frío, que olía a polvo, a cartón mojado y a encierro. No había ventanas. La única luz provenía de un foco parpadeante que colgaba de un cable pelado en el techo. En una esquina, empujado entre cajas viejas y muebles rotos, estaba el catre oxidado del que habló mi hijo. No tenía sábanas, solo el colchón amarillento y duro como una piedra. Arriba, la música seguía sonando. Podía escuchar los pasos bailando justo sobre mi cabeza, las risas tintineantes, el sonido de las copas brindando con el dinero que le estaban robando a mi patrimonio. Me senté en el borde de ese catre helado, abracé mis rodillas y cerré los ojos. Recordé las noches enteras
que pasé en vela cuando Mateo era pequeño y se enfermaba de los pulmones. Recordé cómo le ponía paños de agua tibia en la frente, cómo dejaba de comer para comprarle sus libros de la escuela, cómo mi esposo y yo trabajamos jornadas dobles para que nunca le faltara nada. Y ahora, ese mismo niño, convertido en un hombre cobarde, me desterraba al rincón más miserable de la casa para complacer a una mujer que no valía nada. Llevé mi mano temblorosa al bolsillo de mi suéter y saqué un pequeño papel doblado. Era una nota de don Arturo, el abogado, confirmando que la trampa legal ya estaba en marcha y que el registro público había sido alertado. Apreté ese papel contra mi pecho como si fuera un escudo. Era mi única esperanza, la prueba tangible de que esta pesadilla tenía los días contados. Esa noche, en la penumbra de ese cuarto húmedo, no lloré por el frío que se me calaba en los huesos, ni lloré por la cama que me habían quitado. Lloré por lástima, lloré por compasión hacia el hijo que eduqué mal, al que le di tanto amor que lo volví un inútil, incapaz de defender a la mujer que le dio la vida. ¿Hay alguna madre viendo este video que alguna vez haya tenido que tragarse las lágrimas en silencio por culpa de sus hijos? ¿Alguien que haya sentido ese dolor sordo de darlo todo y recibir desprecio a cambio? Si es así, por favor, dame un abrazo a través de la pantalla presionando el botón de like. Déjame saber que no estoy sola en esto, porque lo que estaba a punto de hacerles al amanecer iba a necesitar toda la fuerza del mundo. Han pasado casi 3 semanas desde aquella noche miserable en el sótano. 3 semanas enteras en las que aprendí a tragarme la indignación mientras arriba, en mi propia casa, se gestaba la ilusión de un imperio construido sobre mentiras. Era un viernes por la noche cuando Camila decidió que era el momento perfecto para celebrar. Habían recibido, según escuché, mientras limpiaba el pasillo, la confirmación del comprador extranjero. Estaban absolutamente seguros de que el depósito millonario caería en su cuenta bancaria a primera hora del lunes. La mesa de mi comedor estaba irreconocible, transformada en un altar a su avaricia. Camila había mandado pedir comida de uno de esos restaurantes franceses exclusivísimos, sacó sin mi permiso las copas de cristal cortado que Roberto y yo solo usábamos en Navidad y encendió velas aromáticas como si estuvieran celebrando el mayor triunfo de sus vidas. Yo, por supuesto, no estaba invitada al banquete. Me encontraba de pie, arrinconada junto al fregadero en la cocina, limpiando en silencio los platos que ellos iban ensuciando. El tintineo constante de las copas chocando resonaba por toda la casa. Por nuestro nuevo comienzo, mi amor, y por la vida que nos merecemos, decía Camila con esa voz aguda y triunfal que me taladraba los oídos. Mateo reía. Era una risa floja, aliviada, la risa típica de un hombre mediocre que cree haber ganado la lotería sin haber comprado jamás el boleto. Fue entonces cuando Mateo alzó la voz hacia la cocina. «Mamá, ven un momento, por favor. Siéntate con nosotros». Me sequé las manos húmedas en el delantal con una lentitud meticulosamente calculada y me acerqué al comedor. No me senté, me quedé de pie, firme frente a ellos, observando las sobras de su lujoso festín. Camila ni siquiera se dignó a mirarme a los ojos. Estaba demasiado ocupada dándole un sorbo a su vino, luciendo una sonrisa de suficiencia que le abarcaba todo el rostro. Mateo se limpió la boca con una servilleta de tela, metió la mano en el bolsillo interno de su saco y sacó un tríptico de papel brillante. Lo desdobló con cuidado y lo deslizó sobre la mesa de caoba, empujándolo hacia mí con la punta de los dedos.
Bajé la mirada. Era un folleto barato, desgastado, de un lugar llamado El Retiro del Atardecer. Las fotografías impresas mostraban paredes descascaradas, camas clínicas de aspecto rígido amontonadas en cuartos grises y ancianos con miradas completamente perdidas sentados en sillas de plástico en un patio sin vida. Era un asilo público, y no uno decente, sino uno de esos lugares de caridad donde las familias abandonan a sus estorbos hasta que reciben la llamada para ir a recoger las cenizas. «Mira, mamá», empezó Mateo, utilizando ese tono de voz falso, suave y condescendiente que uno usa para hablarle a los niños pequeños o a los enfermos mentales. «Ya cerramos el trato de la casa, todo está firmado. El nuevo dueño nos pidió que entreguemos la propiedad vacía, a más tardar el miércoles. Camila y yo hemos estado buscando opciones para ti y encontramos este lugar. Es tranquilo, vas a estar con gente de tu edad y habrá enfermeras que te cuiden día y noche. Mañana mismo te ayudo a empacar tus cosas. El director del lugar me dijo que solo puedes llevar 2 maletas medianas. No tienen mucho espacio en los casilleros». Levanté la vista del maldito folleto y lo miré fijamente. Mi propio hijo, la sangre de mi sangre, me estaba desechando en vida como si yo fuera un electrodoméstico inservible que ya no cabía en su nueva decoración. ¿3 días? Pregunté, asegurándome de que mi voz sonara rasposa, pero completamente estable, sin una sola gota de miedo. ¿Me estás dando 3 días para irme de la casa que construí con el sudor de tu padre? ¿Para ir a encerrarme a este lugar? Camila, harta de mi aparente resistencia, golpeó la mesa con la palma de la mano abierta, haciendo saltar los cubiertos de plata. «Ay, por favor, suegra, no empiece con sus dramas de telenovela barata», siseó, mostrando por fin los verdaderos colmillos. «Usted ya firmó los papeles del traspaso. Legalmente, esta casa ya no es suya. No le pertenece absolutamente nada. Agradezca de rodillas que Mateo se tomó la enorme molestia de buscarle un asilo de caridad en lugar de dejarla tirada en la calle. Así que le exijo que empiece a guardar sus trapos viejos ahora mismo, porque de aquí nos vamos todos y no tengo tiempo para sus berrinches». El silencio que siguió a las palabras venenosas de Camila fue pesado, denso, cargado de una electricidad a punto de estallar. Los miré a ambos. Los vi tan seguros de sí mismos, tan inflados de soberbia, tan ridículamente convencidos de que me habían destruido por completo. Esperaban lágrimas, esperaban que me tirara al piso a suplicar, esperaban la rendición total de una anciana quebrada. No grité, no derramé una sola lágrima, no le supliqué absolutamente nada. Con una calma sepulcral que debió parecerles espeluznante, tomé el asqueroso folleto del asilo, lo doblé cuidadosamente por la mitad y lo dejé a un lado. Luego comencé a recoger lentamente los platos sucios de su cena, apilándolos uno sobre otro con una precisión quirúrgica. Mateo frunció el ceño, visiblemente confundido por mi falta de reacción. Camila simplemente rodó los ojos y bufó, creyendo en su infinita ignorancia que yo simplemente me había rendido ante mi triste destino. Cuando tuve la mesa completamente despejada frente a ellos, metí la mano derecha en el bolsillo profundo de mi delantal. Mis dedos rozaron el papel grueso y áspero que don Arturo me había entregado esa misma tarde en su despacho. Lo saqué despacio, dejando que la anticipación llenara la habitación. Era un sobre manila oficial, grueso, pesado, y llevaba estampado en el centro y en la esquina superior izquierda el imponente sello rojo del Tribunal Superior de Justicia y del Registro Público de la Propiedad. Lo dejé caer en el centro exacto de la mesa,
justo donde antes estaban sus copas de celebración. El golpe sordo del papel contra la madera resonó como un disparo en el silencio del comedor. Mateo miró el sobre, tragó saliva con dificultad y luego me miró a mí. ¿Qué es esto, mamá?», preguntó, y por primera vez en muchas semanas escuché el inconfundible temblor del terror en su voz. Me apoyé con ambas manos sobre la mesa, inclinándome lentamente hacia ellos hasta que nuestros rostros estuvieron a centímetros de distancia. Los miré a los ojos, escudriñando primero el pánico naciente de mi hijo y luego la confusión en el rostro de la mujer que lo había envenenado, y con una sonrisa suave, gélida y absolutamente victoriosa, pronuncié las palabras que marcarían el fin de su reinado. «Yo no me voy a ir a ninguna parte, pero ustedes dos sí». Camila, incapaz de tolerar la tensión que se había instalado en la habitación, soltó un bufido de puro desprecio. Con un movimiento brusco, arrebató el grueso sobre de la mesa y lo rasgó sin ninguna delicadeza. Extrajo las hojas con el sello del tribunal, dispuesta a burlarse de lo que ella seguramente pensaba que era una rabieta legal sin el menor fundamento. Pero mientras sus ojos recorrían las primeras líneas impresas, la sonrisa arrogante que había llevado puesta como una corona durante tantas semanas simplemente se congeló. Vi cómo la sangre abandonaba su rostro en cuestión de segundos, dejándola pálida, casi translúcida a la luz de las velas aromáticas que ella misma había encendido. El papel comenzó a temblarle en las manos de una manera tan violenta que las hojas crujieron en el aire silencioso del comedor. Sus labios se abrieron, intentando formular una palabra, pero de su garganta no salió absolutamente nada. Mateo, alarmado al ver que su esposa parecía a punto de desmayarse, le quitó los documentos de las manos. Su vista bajó rápidamente hacia el centro de la primera página. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras leía en voz alta, tartamudeando las palabras que yo ya conocía de memoria: orden judicial de desalojo inmediato. Mi hijo siguió leyendo y con cada línea el castillo de naipes que habían construido sobre mi sufrimiento se derrumbaba pedazo a pedazo. El documento detallaba con precisión forense cómo la firma en los papeles del seguro médico había activado una alerta automática en el registro público por intento de fraude y coacción. Explicaba que, de acuerdo con la cláusula secreta establecida en el testamento de su padre, cualquier intento de enajenar la propiedad sin mi consentimiento explícito frente a notario anulaba por completo el proceso. Pero el golpe maestro, la verdadera cuchillada a su codicia, estaba en el último párrafo. Mateo leyó, con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas de terror, que por su acto de traición quedaba absoluta y definitivamente desheredado. Toda la propiedad, las cuentas bancarias y los bienes que alguna vez pensó heredar habían sido bloqueados y transferidos a un fideicomiso blindado bajo mi control absoluto. Estaban en la ruina. No había venta. No había dinero extranjero. No había casa. Estaban completamente en la calle. El silencio que siguió fue sepulcral hasta que Camila estalló. La mujer sofisticada y de clase alta que fingía ser desapareció por completo, dando paso a una furia histérica y descontrolada. Tiró su copa de vino al suelo, haciendo que el cristal estallara en 1000 pedazos sobre la madera. «Nos engañaste», empezó a gritar con el rostro rojo y las venas del cuello marcadas. «Todo este tiempo sabías lo que hacíamos. Eres una mujer perversa, una anciana calculadora y retorcida. Te hiciste la víctima frente a nosotros solo para dejarnos en la ruina». La dejé gritar
No moví un solo músculo. Su histeria era la música más dulce que había escuchado en meses. Mateo, en cambio, no gritó. El impacto de la realidad le rompió las piernas. Mi hijo, el hombre de 32 años que había permitido que me humillaran y me enviaran a dormir a un catre en el sótano, se dejó caer de rodillas justo frente a mí. Me miró con el rostro bañado en lágrimas, levantó las manos temblorosas y se aferró a la tela de mi delantal. «Mamá, por favor», sollozaba, incapaz de respirar con normalidad. «Mamá, perdóname. Te lo suplico. Fue un error, un momento de debilidad. No sabía lo que estaba firmando. Ella me convenció. No me puedes dejar sin nada. Soy tu hijo, soy tu sangre. Por el amor de Dios, perdóname». Me miró esperando encontrar a la madre suave, a la mujer sacrificada que siempre cedía, a la que le perdonaba todo con tal de verlo sonreír. Pero esa mujer había muerto la noche en que me ofreció un asilo de caridad. Me solté de su agarre con un movimiento brusco y di un paso hacia atrás, marcando mi distancia. Lo miré desde arriba, sintiendo cómo el último rastro de lástima abandonaba mi pecho, dejándome una claridad mental absoluta. «Esta casa es la sangre y el sudor de tu padre y mío», le dije con una voz tan fría y cortante que cortó el aire del comedor. «Nosotros dejamos la vida en estas paredes, y si tanto la querían robar, entonces váyanse a vivir a la calle». Antes de que Mateo pudiera articular otra súplica, el timbre de la puerta principal sonó de manera insistente. 3 golpes fuertes y secos. Caminé con paso firme, abrí la puerta y dejé pasar a don Arturo, mi abogado, quien venía escoltado por 2 agentes de la policía estatal y el jefe de seguridad de nuestra zona residencial. Los oficiales entraron con paso firme, sus radios emitiendo estática en la sala de estar. Don Arturo miró a Camila y a Mateo con el desprecio que se le reserva a las peores alimañas. «Señores, tienen exactamente 30 minutos para empacar sus cosas personales y abandonar esta propiedad», dictaminó el abogado, mostrando la orden oficial firmada por el juez. «Si se niegan a salir por su propio pie, los oficiales tienen la instrucción de retirarlos por la fuerza y proceder con una detención por allanamiento e intento de fraude». El pánico se apoderó de ellos. Fue verdaderamente poético verlos correr tropezando por las escaleras, desesperados, metiendo su ropa a la fuerza, arrugando los vestidos caros y los trajes en las mismas 4 maletas lujosas con las que Camila había invadido mi paz. Cuando bajaron, arrastrando sus cosas hacia la puerta, los detuve un segundo. Miré a Mateo a los ojos y señalé su equipaje. «Llevan demasiadas cosas», le dije en un susurro que solo él pudo escuchar. «Recuerda que en el asilo solo te permiten llevar 2 maletas porque no tienen mucho espacio». No respondieron. Salieron escoltados por la policía en medio de la noche, bajando la cabeza, derrotados y humillados. Cerré la puerta principal y pasé el seguro. Me apoyé contra la madera firme de mi casa. Cerré los ojos y, por primera vez en semanas, respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire limpio y tranquilo de mi propio hogar. Han pasado ya varios meses desde aquella noche. Hoy, la casa vuelve a oler a café recién hecho y a lavanda, tal como a Roberto le gustaba. Estoy sentada en mi sillón favorito, tomando una taza de té caliente, mientras el sol de la mañana ilumina con fuerza toda mi sala. Mi hogar volvió a ser mío, no solo en los documentos legales, sino en el alma. Hace unas semanas me enteré por boca de don Arturo que Camila abandonó a Mateo en el instante en que se dio cuenta de que él estaba completamente quebrado, sin herencia, sin casa y sin futuro. Lo dejó con sus maletas en la calle
lista para buscar a su próxima víctima. A veces por las tardes alcanzo a ver por la ventana la figura de mi hijo parado en la esquina de la cuadra. Se queda ahí, bajo la sombra de los árboles, mirando hacia mi balcón, con las manos en los bolsillos, esperando una señal, esperando que yo baje a abrirle la puerta como solía hacer cuando era un niño. Pero no lo hago. Aún no estoy lista para abrir esa puerta. He aprendido a la mala que amarme a mí misma y proteger mi dignidad es mucho más importante que ese amor de madre ciego y destructivo que casi me deja en la ruina. Y es que, a veces, la lección más grande que podemos enseñarle a nuestros hijos no es la tolerancia infinita ni el perdón automático, sino los límites inquebrantables del respeto. Muchas gracias por haberme acompañado y escuchado mi historia hasta el final. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que mi decisión de no perdonar a Mateo de inmediato es correcta o me estoy equivocando como madre? Por favor, déjenme todas sus opiniones aquí abajo en los comentarios. Me encantará leerlos. No olviden darle un fuerte me gusta a este video y suscribirse al canal para seguir descubriendo más historias de la vida real que exponen los rincones más oscuros del corazón humano. Me despido por hoy, deseando que siempre, pase lo que pase, tengan paz en su propio hogar.